Buenas noches a todos, esperemos que se empiecen a conectar las personas. Nuevamente con ustedes esta noche a compartir un tema muy bonito y maravilloso que es la empatía. Bienvenidos a medida que van llegando. Hola, buenas noches, vamos a saludar, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren bien, qué bueno saludarlos. ¿Cómo ha pasado su día? ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo van las cosas? Ay, Dios mío, ay. Creo que sí, es que tengo unos gatitos y creo que sí va a tocar sacar a los gatitos porque se me van a montar aquí encima. ¿Cómo están? Buenas noches. Sobre todo la gatica mamá. Bueno, a ver. Y mientras van llegando más personas. Ay, a ver. Esta es la gatica mamá. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a hablar sobre la empatía. Si quieren podemos ir escribiendo qué es la empatía, si tienen algún tipo de concepto sobre la empatía. Ya se fue por allá la gatica. Bueno. Vamos a hablar sobre la empatía. Ahora me dio calor. Bueno, la empatía es algo que está innato entre los seres humanos y es como ese don de poder comprender y entender la situación de otra persona frente a sus emociones. Es un concepto que no está muy, mira, acá nos coloca, es la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, así es, el comprender desde las emociones, entender de qué se trata esto, ¿sí? Normalmente los seres humanos debe ser algo que está en nosotros, pero cada día que pasa vemos que hay más carencia de empatía a través de las circunstancias. Se ve mucho en países donde impera la violencia, como por ejemplo, hola, qué bueno saludarte. Como países donde hay mucha violencia, por ejemplo, estamos viendo que a alguien le están haciendo algún tipo de daño o robo y efectivamente no somos empáticos, más bien nos gusta es como el chisme, digamos, ¿qué habrá pasado? Pero como tal, que nosotros busquemos ver cómo colaboramos y ayudamos a la otra persona es muy poco. Efectivamente es como ponerse en los zapatos del otro porque es cuando tú inmediatamente tienes la capacidad de sentir lo que siente el otro sin necesidad de compartir esa misma realidad o compartir ese mismo concepto o esa misma idea, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien tiene una situación que es contraria a tus principios, tú puedes comprender desde la empatía lo que el otro siente sin compartir ese tipo de principios o realidad. ¿Se acuerdan? Hace unos días les venía hablando sobre la realidad que termina siendo una interpretación de lo que nosotros sentimos y vemos frente a nuestra situación, a nuestros parámetros y a nuestros conceptos, ¿sí? Entonces, la empatía es como comprender el mapa mental de la otra persona. Situaciones, por ejemplo, de pobreza o la empatía frente a una enfermedad, ¿sí? Sin cuestionar que sea bueno o malo, debe ser el principio. Porque precisamente lo que les digo, las realidades son totalmente diferentes dependiendo de las programaciones de los seres humanos. La empatía es un derecho al que tenemos. Y cuando decimos que es un derecho, ¿qué podemos entender por un derecho? O sea, el simple suceso de que tengamos acceso a una vivencia como seres humanos dentro de esta dimensión y dentro de esta densidad nos hace vulnerables frente al hecho de que puedan sentir empatía hacia mi necesidad y yo sentir empatía hacia la necesidad del otro. El hecho de que yo les diga que termina siendo un don significa que es una habilidad que
se requiere para que haya conexión humana, y nosotros somos seres sociables, por eso habitamos en una comunidad. Entonces, por eso debe ser parte esencial de cada uno de nosotros y debemos desarrollarla. Debemos estar dispuestos a sentir esa empatía sin el juzgamiento, sin colocar como nuestro criterio sobre esa situación, ¿sí? La empatía tiene una parte, fases fisiológica en nosotros, y también se desarrolla hormonalmente, ¿ok? Nosotros podemos sentir cuando alguien nos está contando una historia y nos toca, puede ser de tristeza, de ira, o que hay algún tipo de dolor o alegría, también fisiológicamente empieza a afectar a nuestro ser, es decir, va de la mano con las emociones. Anoche hablamos sobre el tema de las emociones. Esta empatía tiene que ser imprescindible en nosotros como seres humanos para poder desarrollarnos como personas en entornos familiares, profesionales, académicos, ¿sí? Porque nos ayuda a interrelacionarnos. Hay unos principios que es lo que vamos a tocar, porque este es el mes, como les compartí ayer, sobre el tema del abuso narcisista, pero hay unos parámetros que yo debo ir dejando, unos elementos claros para que podamos comprender de qué se trata el abuso narcisista. Entonces, la empatía como tal, que es una habilidad, también tiene límites. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo extralimitarme frente a la sensación del otro. Y cuando yo digo que extralimitarme es que se convierta en un problema, porque me anulo totalmente dándole el sentido de la percepción o del sentido de la realidad al otro, anulando el propio. ¿Ok? Eso se llama empatía excesiva o sobreempatía. Y es cuando, por ejemplo, tú tienes hambre pero dejas de comer por darle al otro el alimento. ¿Ok? Se ve mucho, por ejemplo, cuando en la parte del paternalismo en las parejas o maternalismo, cuando nos arrastran frente a anularnos a nuestras propias necesidades como ser humano de expresar nuestras emociones, como les hablaba anoche, por darle lugar a otros, ¿ok? Entonces nos anulamos. Entonces el equilibrio de la empatía nos da una vida sana, libre, tranquila, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que vamos a vivir en un entorno equilibrado, tanto los unos como los otros, cuando ejercemos de esa empatía. Y no les estoy hablando puntualmente de los amigos o de la familia o de la pareja, sino les hablo a nivel general. Es importante empezar a desarrollar y a tener claro que la empatía tiene un equilibrio, y cuando no tiene ese equilibrio empieza a afectar nuestra vida tanto de manera mental como de manera física. ¿Cómo? Cuando nosotros no tenemos claro límites, nuestro cuerpo empieza a hablar con tristeza, con ira, hay frustración, hay algo que se utiliza, que es un término psicológico que se llama disonancia cognitiva, es decir, no estamos seguros de qué puede ser la realidad o qué puede ser la mentira, hasta qué punto está bien o mal lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí empieza un proceso que es 100% tóxico frente a esa empatía. Vamos a hablar de dos tipos de empatía, que es la empatía emocional, que es la que les hablo a partir de las emociones, ira, tristeza, aversión, todo lo que hablamos ayer de las emociones, y la empatía cognitiva, ¿sí? Entonces la emocional me permite sentir lo que otro está sintiendo, si es el amor, la rabia, el cariño, como les decía ayer. ¿Por qué fisiológico? Porque el cerebro está actuando y se están produciendo hormonas, ¿ok? Y la cognitiva puede ser en cuestiones de entorno. Por ejemplo, se puede hablar de trabajo, ¿sí? Pero es más cuando ya se desarrolla el sentido del lenguaje y yo le pregunto al otro por sus expresiones, por
sus comportamientos, ya hago parte de un lenguaje. Entonces yo le digo a la persona, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo? ¿Hoy estás contento? ¿Estás triste? Tiene mucho que ver con los entornos, ¿ok? ¿Cómo te sientes? ¿Estás alegre? ¿Estás feliz? Es importante cuando la desarrollamos porque esto nos puede dar un sesgo tanto positivo como negativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a colocarles el ejemplo de una persona que viene con mucha tristeza en su corazón y se vuelve ensimismado. Y las personas pueden interpretar que sencillamente está molesto. Por eso hay que desarrollar también esa empatía cognitiva. Es importante tener muy claro eso. ¿Por qué debemos encontrar el límite de esta empatía y no pasarnos a la sobreempatía o poco empatía? Porque este es un elemento fundamental, la empatía y sus derivados o partes, es un elemento fundamental de la inteligencia emocional. Cuando yo tengo claro que las personas tienen su propia interpretación, yo estoy siendo empático conmigo mismo, porque no me estoy dando palo de que, ay, es que yo le caigo mal, es que yo le caigo gordo, es que está molesto conmigo por X o Y razón. Entonces estoy yo dándome como mi lugar, sabiendo que las personas tienen derecho, que no se toma personal, como lo vimos la semana pasada en nuestras charlas de los 4 acuerdos, no sé si fue la semana pasada o esta, pero que nada es personal, que esa persona tiene una interpretación de la realidad y a la vez le estoy dando su derecho de sentirse como quiera sin que vaya a afectar a los demás. Entonces ahí encontramos algo que es importante y es ¿cómo son esos límites de esa empatía? El límite es que mientras no afectes ni me agredas, no va a pasar nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú tienes tus propios procesos. El día que nosotros podamos comprender esto, yupi, ¿ok? Casi todo el mundo tiende a opinar sobre mí o sobre los demás y no estamos entre nosotros mismos pensando por qué yo tengo que pensar esto, por qué tengo que sentir aquello, por qué debo molestarme o ponerme feliz o contento por algo que no me concierne. Yo no voy a arreglarle la vida a la otra persona, ¿sí? Siempre estamos desde la crítica, siempre estamos desde el condicionamiento y todo el mundo tiene derecho a sentirse como quiera. ¿Por qué me debo sentir afectado por el otro? Para eso está esa parte de la empatía cognitiva, donde si yo de verdad necesito saber por qué me importa la otra persona, tomo un teléfono y llamo y pregunto, oye, ¿estás molesto conmigo? Hace rato no te veo, quiero saber de ti, quiero saber qué pasa, quiero saber cómo estás, pero me tomo el trabajo de preguntar, porque si yo no lo hago de esa manera, ya estoy atentando contra mí mismo, porque ya me estoy creando una película en mi mente sobre lo que está pasando, ¿sí? Hay mucha gente que tiene muchos problemas y nosotros somos totalmente negados a la empatía. No estoy diciendo que tú, como Katia, o en este caso Katia, va a ir a solucionarle los problemas a la gente. Quien necesita Katia como coaching como coaching ontológica o terapeuta alternativa, sencillamente puede escribir al WhatsApp, va al link, pregunta, mira, oye, me gustaría hablar contigo, ¿sí? Pero es una condición completamente diferente al ser empático, ¿sí? O sobreempático. Entonces, cuando estamos hablando de la empatía, también va de la mano algo que es la motivación y también es personal. Cuando hablamos de que yo soy empático o no, también depende mucho de mi ser. Entonces, ¿con quién debo primero ser empático? Pues conmigo mismo. Si a mí no me da la intención, por no decir una grosería o algo así, si no me da la intención de ir a preguntarle al otro, pues tampoco debo hacerlo. Lo primero que yo debo empezar a trabajar es a respetarme y amarme a mí misma. Nosotros estamos muy cargados del exceso de afuera en vez de estar viendo hacia adentro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me gustaría que fueran las cosas? ¿Sí? Entonces estábamos hablando de la sobreempatía o de la hiperempatía.
Entonces, hay gente que tiene tantas carencias. Nosotros siempre, todo, absolutamente todo lo que se mueve en nuestro entorno viene desde la oscuridad, desde la ausencia. ¿Sí? Hay personas que hacen interpretaciones locas de circunstancias porque piensan de que es que es como sobradora. ¿Por qué digo yo que es sobradora? Algún tipo de ausencia o carencia tengo que esa persona me refleja a nivel espejo. Hay la frase que yo les digo que me encanta de una coaching, y es que lo que te pica, te aplica. Siempre atentos de eso. Lo que te pica, te aplica. ¿Qué significa? Que si a mí algo me molesta del otro es porque algo tengo yo que trabajar. Siempre reacción espejo. Busquemos el por qué lo que nos pica nos aplica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta sobreempatía, hay gente que es muy saludada, pero en exceso. Otro que le encanta el toque y abraza y coge y mira. Analicemos bien por qué puede ser, pero no estemos pendientes de los otros. Estemos pendientes de nosotros mismos, no de los otros, sino de nosotros. ¿Por qué me encanta ser el centro de atracción? ¿Por qué me encanta que la gente me escuche? ¿Por qué me fascina que yo sea quien dirija una conversación? Porque me encanta llegar a ser bulla, o porque me quedo ensimismada. ¿Qué está pasando en mí? ¿Cuál es mi forma de responder frente a los estímulos? ¿Sí? Esa empatía excesiva, ¿a qué se debe? Hay muchas circunstancias en el entorno que por eso les voy a ir dando pedacitos a pedacitos para que lleguemos a la gran bomba que es el narcisismo. Mucha gente no sabe qué es el narcisismo, ¿sí? Y es una psicopatía. ¿Qué significa? Pues que tiene que ver con las formas de actuar frente a circunstancias, ¿ok? Entonces, sabemos que es perjudicial esta empatía excesiva porque termina siendo un poco, para los que no nos gusta, un poquito incómodo, ¿no? Entonces, el que es muy tocador, el que es muy chistoso, el que es muy gritón, o el que le encanta estar en un rincón y de pronto termina como llamando la atención porque se comporta de una manera, pero el hecho de que a mí me inquiete es porque ahí me está aplicando algo, es una reacción espejo. La empatía también es selectiva. Hay personas que les encanta encontrar gente que es vulnerable para ser empáticos con algún objetivo. Normalmente estos objetivos tienden a ser oscuros, entonces siempre estemos como alerta, porque hay una frase que se utiliza mucho en el narcisismo que se llama love bombing, y es que son bombardeos de amor. Entonces llega una pareja a tu vida y empieza a bombardearte de amor. Te amo, te quiero, tú eres lo mejor, tú eres esencial para mí, yo quiero que tú seas el centro de mi ser. Te llena de flores, te llena de regalos, te llena de palabras de amor, y es que ha encontrado alguna vulnerabilidad, un huequito donde meterse, siendo sobreempático, para ver cómo puede actuar, ejerciendo un poder sobre tu vida, porque estas personas necesitan proyectarse en otros, se sienten vacíos y necesitan proyectarse en otros. ¿Qué ejercen? Por ejemplo, atención. Necesito ser tu centro de atención. Necesito que tu vida se mueva alrededor de la mía, ¿ok? Entonces, ¿cómo empiezan a generar estos espacios de poder? Siendo sobreempáticos o con empatías excesivas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de esto y estamos atentos con nuestros 5 sentidos, que yo les digo, pilas, a despertar las antenitas de vinil, como si hablara con chicos. Las antenitas de vinil era de un programa que habían en los 70s y en los 80s que se llamaba Chespirito, no, esperen, ¿cómo era que se llamaba? El que tenía el superhéroe de Chespirito. El Chapulín Colorado, el Chapulín Colorado. Entonces, el Chapulín Colorado era el que de una vez salía pilas con sus antenitas de vinil porque detectan la presencia del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que hay exceso de empatía, ¿sí?
Y normalmente cuando tú te das cuenta de eso, es difícil un poco como evitar esas conductas en otros. Tú eres el que tiene que entrar como en estado de, ¿what? Un momento, aquí pasa algo, ¿sí? Porque si no estás así, te termina condicionando los pensamientos y tus emociones y tus conductas, y ahí es cuando se genera algo que se llama la disonancia, y es que tú empiezas a confundirte con las circunstancias. Tú con el tiempo te vas dando cuenta, porque se juegan varios elementos, como el sufrimiento, o la persona muy conocedora, o la persona muy equilibrada, y estos elementos, el chapulín, gracias, exactamente, el chapulín colorado. Y este tipo de personas lo que hace es ejercer un poder emocional y mental sobre tu vida, y lo que termina haciendo es totalmente contrario. O sea, quieren es apoderarse de ti, quieren tener un control sobre ti. Entonces ya entendemos que la empatía es necesaria, pero que la sobreempatía es una alarma. Entonces hay personas que vienen de un hogar, por ejemplo, disfuncional. Casi todos los hogares que están en el mundo son hogares disfuncionales, pero hay hogares que tienen algún tipo de adicción, ¿ok? Se presentan adicciones. Entonces miren cómo actúa esto. Como hay necesidad, totalmente cierto, me sucedió con alguien que me manipuló. Sí, así es. Porque ellos, eso se llama love bombing, es como algo maravilloso. Puede ser, miren, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestra pareja. Se ve muchísimo en madres narcisistas. Te amo tanto que te tengo que proteger demasiado. Te amo tanto que creo que tú no tienes la capacidad de ejercer esta función. Te amo tanto, pero yo quiero que tú te quedes en casa. O yo conocí, por ejemplo, una persona que era una madre narcisista, que cualquier objeto que le llegaba a su hijo para alguna herramienta o para alguna situación, terminaba quitándoselo, dándole a entender que no tenía la capacidad de manejo. Por ejemplo, sus abuelitos le regalaron un computador y esta persona no tenía la capacidad económica para comprarlo y se lo quitó. Y la justificación que le daba a su hijo era de que no tenía la capacidad para manejar ese computador. Entonces anulaba. Ay, es que es tan buena, mi mami me protege. Esa es una forma de narcisismo. ¿Y qué haces? La enmascaran con la sobreempatía. En los chicos es muy complicado poder ayudarles a transitar estos procesos, porque hay mucha confusión. Nosotros como hijos pequeños, nosotros nos proyectamos a través de nuestros padres cuando somos pequeños. Entonces nosotros vemos la vida como nos la muestran nuestros papás, ¿ok? Entonces no pensamos ni vemos claro, pero cuando ya somos adultos sí podemos definirlo. Pero volvemos al asunto, por ejemplo, de familias que tienen algún tipo de adicción. Por ejemplo, un padre alcohólico o un padre de una u otra manera ausente, que puede estar presente pero es ausente mentalmente. O sea, está en el celular 24 horas del día, por ejemplo. ¿Sí? Ah, pero yo te doy todo, pero yo te ayudo. Entonces, en esas circunstancias podemos empezar a ver cómo hay una ausencia gigantesca de ese padre o esa madre, porque es una relación tóxica. Y cuando crecemos y somos adultos y llega una persona de estas, que son personas oscuras, y que con estos días vamos a ver todo sobre los narcisistas y vamos a hablar sobre esta personificación de esta conducta. Nos van a dar todo de lo que carecimos cuando éramos infantes, o llega la persona que nosotros sentimos que podemos cambiar, ¿ok? Y que puede cambiar la persona. Entonces yo empiezo a trabajar desde la ausencia. Entonces yo digo, ay, voy a hablar como mujer, y si llega un hombre, ay, este hombre es muy desordenado, pero yo sé que si yo le organizo las cosas y él empieza a ver la motivación, él va a cambiar, ¿ok? Ahí hay sobreempatía, ¿sí? O es infiel, ay, yo sé que con mi amor, o si yo lo pongo en línea, o si yo hago esto, él va a cambiar, ¿ok? Ahí hay sobreempatía. Entonces hay que verlo desde dos maneras.
La sobreempatía que llega a conquistarte, que es enmascarado, es como si fuera una imagen falsa de una persona para envolverte, engancharte y atraparte. Y la sobreempatía que siente el que realmente no tuvo esa atención, ni ese afecto, ni ese cariño, y que creció con ausencias, con padre ausente, madre ausente, así estuvieran presentes, con necesidades, con una cantidad de conceptos que fueron tóxicos para que uno tuviera un desarrollo más sano en su parte psíquica, y que encuentra un hombre que viene, o una mujer, o un ser, o un amigo, o un jefe. Miren, esto se ve mucho con los jefes. La parte del narcisismo es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Además son personas que tienen muy claros muchos objetivos y empiezan a luchar sin importarles encima de quién pasen. Entonces es muy común un jefe narcisista, ¿no? Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Lógicamente hay gente que no, hay gente que es equilibrada, que es chévere, que es normal, que tiene otros parámetros, pero sí se ve mucho como en el jefe despiadado, el jefe que exige demasiado, el jefe que pone mucho bajo presión a la persona, que puede romperse por el estrés. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces está la mujer o el hombre o el ser de que sabe de que va a cambiar a esa persona, de que puede hacer una mella en su vida con su sobreempatía, con su atención. Es que tu mami, yo te atiendo como tu mami quería, yo me visto como tú quieres, me peino como tú quieres, y empiezo a actuar como el otro quiere y hacer lo que quiere, y va destruyendo tu psiquis. ¿Ok? Va destruyendo tu psiquis. Te va rompiendo pedazos a pedazos. Personas víctimas del narcisismo no alcanzan a imaginar cuántos hay. Hay muchísimas. Pero ha dado lugar a la mayoría, y se los digo con la mano en el corazón, según estudios psicológicos, a personas que han decidido acabar con su vida. Entonces, es algo que es bastante preocupante. Es bastante preocupante. Yo voy a realizar esta semana un taller de cómo salir de la sombra del narcisismo. Espero que me acompañen, pero vamos a seguir todas las noches analizando pedacitos de cosas que nos llevan a agrupar por qué terminamos cayendo en esta parte de la oscuridad del narcisismo y cómo podemos salir de ahí, porque el narcisismo es tan acaparador que nosotros no encontramos salida. Es decir, tú sientes que todo lo haces mal, tú sientes que no sirves, que no eres suficiente, se te acaba la autoestima, anulas tus emociones, te vuelves sobreempático, pero es una sobreempatía tóxica. Entonces tienes que empezar a buscarte a ti mismo, cuál era mi esencia, qué era lo que me hacía sentir feliz. Cuando caemos en estos estados también, somos como el rey. Hay un juego de niños que dicen: el rey Vicente, ¿a dónde va? A donde diga la gente, lo que digan, lo que quieran. Vamos a hablar de definiciones como el gaslighting, vamos a hablar de muchos términos, entendiendo cómo actúa este cuento de la sobreempatía, la empatía, como primer paso para caer en este velo de oscuridad. Hay una cosa muy delicada, y es que siempre tenemos ese desdibujamiento en nuestra mente de que la persona a quien queremos, que se ve mucho con los padres, va a cambiar, y necesito ganarme su afecto y su atención, y debo hacer hasta lo que tenga que hacer para poder llegar a ese punto. Entonces eso significa que es totalmente tóxico. Es un nivel tóxico impresionante. Entonces todo este mes vamos a trabajar sobre este tema. Mañana voy a hablar un poco más sobre la sobreempatía, ya no tanto como la empatía, sino la sobreempatía, y un tema que tiene que ir de la mano, que es la codependencia. Entonces, ven, vamos una escalerita, otra. Ayer fueron las emociones, hoy hablamos sobre la empatía, que es la capacidad de comprender al otro con límites claros, ¿sí? Hablamos un poquito sobre la sobreempatía y cómo esa sobreempatía o nos atrapa desde nuestra parte,
O sea, o nos atrapa desde la parte externa donde nos encandilamos con la luz, ¿sí? Que es una luz de oscuridad. O nosotros buscamos acaparar desde la sobreempatía a ese ser oscuro, ¿ok? Entonces, es importante que empecemos a trabajar cuál es el sentido de nuesra vida. Eso es lo que les voy a dejar esta noche. Les voy a recomendar un libro maravilloso, 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 que se llama El sentido de la vida de Víctor Frank. Búsquenlo en YouTube y escúchenlo. Es cortico, creo que el audiolibro dura 2 horas. Y cómo podemos empezar a entender que si nosotros encontramos el objeto del sentido de la vida, las sensaciones nos empiezan a cambiar, ¿ok? Entonces, gracias como siempre por acompañarme. Hoy empecé muy puntual, hoy les termino como muy puntual para que disfruten esta noche de viernes, descansen. Mañana estaré nuevamente con ustedes, el domingo, Dios mediante. Y mañana el tema que vamos a tratar es la codependencia. Si saben de personas que están atravesando por esta oscuridad, invítenla a estos live o mándenle el video en diferido. Gracias por acompañarme, me honra su presencia y gracias por estar aquí esta noche. Mañana codependencia, todo con el tema del narcisismo este mes que estamos celebrando. Ayer celebramos el día de esa liberación, o por lo menos tú empiezas la liberación cuando empiezas a tener conciencia de qué es lo que te está pasando y realmente es como si salieras de una cárcel, el simple hecho de saberlo. Que tengan muy buena noche. Gracias, gracias Carolina, gracias como siempre, ustedes a todos, un gusto y que descansen. Bueno, mañana los espero y compartan este live. Gracias a todos. Buena noche.